buenos días, profesores y al público en general. Bueno, el nombre de mi tema es Programa de entrenamiento del equipo de fútbol de la institución Triquis FC de la categoría 2010-2011 de 11 a 12 años que participó en el torneo IMEFEM 2022. Bueno, el equipo Triquis surge en el 2015 como un equipo de nivel amateur que principalmente estaba dentro de la liga IMEFEM que se encuentra en el Deportivo Ingeniero Eduardo Molina. Este equipo solamente participaba en torneos sabatinos, dominicales y algunos entre semana. Este equipo fue conformado por un grupo de amigos de ahí, de la colonia 20 de noviembre, que era donde se ubica igualmente el Deportivo. A partir del 2019, el profesor Miguel Ángel Hernández, que era un exjugador de este mismo equipo, tomó las riendas para poder tener un centro de formación dentro de la liga, ya que pues no había otras filiales o centros de formación en este deportivo. Él tuvo la idea de seguir el proyecto junto con otro profesor que era antes el que inició el proyecto, que era el señor Marcos Herrera. A partir de este año, el 2019, se creó la categoría Juvenil B, que conformaba jóvenes de 16 a 18 años. Fue la única categoría que se mantuvo durante 2 años. A partir de esto, empezaron a surgir más categorías, teniendo desde niños de 4 años hasta jóvenes de 18, bueno, categoría libre, que es de 18 años para arriba, y creando una categoría femenil. Esta categoría fue igual de libre y se creó una sub-15. Bueno, la misión del equipo es construir un equipo competitivo con jugadores y personas entregadas, comprometidas, empáticas y con valores con la mejor disposición para la mejora de sus habilidades y capacidades futbolísticas, con el fin de que se diviertan, fomentando su desarrollo integral, deportivo y personal mediante el fútbol desde etapas de iniciación. Cabe mencionar que dentro de esta misión se tomó en cuenta el nivel social de las personas que se ubican alrededor de este deportivo, ya que la mayoría de ellas pues no cuentan con una economía pues alta. Entonces se creó así el equipo y pues aparte fue con el principal objetivo de fomentar el deporte y que los jóvenes no se fueran por el camino de la drogadicción, de la violencia. Entonces fue el principal objetivo. La visión: construir una asociación deportiva con reconocimiento a nivel estatal destacada por la formación, desarrollo y promoción de jugadores con integridad física, ética y moral practicando el fútbol, con personas calificadas y distinguidas por su labor en la obtención de objetivos deportivos y desarrollo de los niños y jóvenes, teniendo un sello dentro de la cancha. Bueno, mi programa de entrenamiento tuvo un inicio del 10 de enero del 2022, terminando el 18 de junio del mismo año. Me dio como número de sesiones 61 y mi competencia fundamental fue el torneo de liga IMEFEM. Bueno, aquí es la ejemplificación de la ficha de los jugadores. Esta ficha pues principalmente me ayudó a conocer a mi población, saber con qué jóvenes trataba, con qué, si en caso de que tuvieran algún percance dentro del terreno de juego, pues bueno, ya tenía yo sus datos para poder saber qué poder hacer en caso de que sucediese. Y bueno, algunos datos deportivos en cuanto a los jugadores que tenían más experiencias y habían estado con otros equipos, en otros centros de formaciones. Eso fue lo que me dio la clave para poder saber cómo trabajar con ellos. Bueno, dentro de mi programa hice algunos test físicos. Aquí está la ejemplificación de uno de ellos. Estos test fue en base a cómo estaban ellos físicamente, técnicamente, y esos fueron algunos de los resultados. Bueno, aquí podemos ver toda mi estructura gráfica, mi macrociclo, que comprende de las fechas antes mencionadas, y esta es su estructura.
Este es un ejemplo de las sesiones de entrenamiento que se tuvieron durante todo el proceso, es un ejemplo de ellas. Este formato como tal fue una creación propia, el club no me pedía que tuviera como tal una estructura, yo lo fui formando, entonces este es uno de los ejemplos. Bueno, entramos a las metas cumplidas. Dentro de las metas cumplidas, una de ellas fue que no existieran lesionados. Tuve un equipo bastante limitado al inicio, ya que todo el equipo era nuevo. Entonces, tuve una población escasa, teniendo que subir a jugadores de categorías inferiores. Y bueno, el no tener lesionados fue una parte fundamental, ya que pues todos seguían un mismo proceso y no tuve retrasos en mi programa. La siguiente pues fue ganar 5 partidos en la liga. Esta meta fue un poco difícil cumplirla, a pesar de que son pocos partidos. Sí fue un poco complicado, ya que, como antes lo mencioné, tenía pocos jugadores, entonces había situaciones en las que pues yo no completaba el número de jugadores y algunos de esos partidos pues los perdía en la mesa porque no juntaba los jugadores, pero a pesar de eso, durante el torneo se pudieron ganar esos partidos que me puse como meta. Y aparte, bueno, fueron 18 jornadas las que tuve, entonces para un inicio con estos jugadores, como lo dije, pues eran nuevos, fue difícil, pero se pudo lograr. Otra de ellas fue la permanencia de estos jugadores. Con los mismos que empecé fue con los mismos que terminé, pero sí hubo incremento de jugadores. A lo largo del torneo fueron llegando y tuve algunas bajas también, pero era de jugadores que iban un partido y luego ya iban todo el torneo, entonces sí hubo incremento. Ya al final del torneo terminé con más jugadores de los que yo esperaba, entonces fue un gran logro el tener ya un equipo completo. Dentro de las metas no cumplidas, bueno, una de ellas fue entrar a la liguilla. Como lo dije, pues no ganamos muchos partidos, pero después de este torneo hubo grandes avances. La otra meta pues era campeonar principalmente en el torneo de liga. No se pudo lastimosamente, pero en otros torneos secundarios se logró campeonar. Entonces en esa parte pues estoy un poco con sentimientos encontrados, porque pues mi principal torneo no lo pude lograr, pero pues otro sí. Entonces siento que los jugadores tuvieron un buen desarrollo durante todo el trabajo. Bueno, proyecciones a futuro. Se pretende que dentro del equipo siga incrementando el número de jugadores para no solo para la mía, sino que para todas las categorías. Y que estos jugadores tengan un buen desarrollo y puedan tener un nivel competitivo más alto. También quiero que mis jugadores sigan con ese mismo espíritu competitivo, ya que suben de categoría. Por su edad tienen que pasar a la siguiente categoría, entonces quiero que sigan con esa misma actitud que tuvieron cuando estuvieron en esta categoría y que se adapten al nuevo proceso en el que van a estar. A nivel personal, pues yo quisiera seguir preparándome para poder ser un buen ejemplo para mis alumnos, no solamente dentro de la cancha, sino también fuera de ella, y poder yo brindarles información más actualizada para que puedan desarrollarse de buena manera. Bueno, como conclusiones, fue satisfactorio el haber trabajado con estos jóvenes. Fue un poco difícil, ya que entran a la pubertad o preadolescencia, entonces fue un poco tedioso en cuanto a las actitudes que tenían, pero con el trabajo de día a día se fue teniendo ya un control de grupo diferente al que se tenía al principio.
Entonces, pues yo tenía que fungir como entrenador, como amigo de cierta manera, porque tenían varios problemas los jóvenes en los cuales pues se acercaban conmigo y me preguntaban. Fui incluso hasta su doctor en algún momento, entonces creo que fue satisfactorio el estar con ellos en esta etapa de su vida. Y pues también dejando en fuera el empirismo que se tenía en este deportivo, ya que como antes lo mencioné, pues no había muchos centros de formación. Y los que había pues eran de forma empírica, no tenían conocimiento de algunas cosas como lo que se puede ver en la carrera. Entonces fue muy satisfactorio el estar con ellos. Y también una parte importante, al ser mi primer equipo que yo dirigía, me pude estar en constante comunicación con ellos y que eso me hiciera que pudiera tener un estilo. ¿A qué me refiero con un estilo? Ser más, hay entrenadores que pues son más de gritar, son más de estar diciendo otro tipo de cosas que tal vez no ayudan al jugador, más bien lo aterran a que siga jugando fútbol. Entonces pues encontré mi estilo, que fue ser más ecuánime, más comprensivo con el jugador, pero eso sí, sin dejar fuera la exigencia que se les pedía a ellos. Y bueno, eso sería todo por mi parte. No lo vayan a pagar, regrésate porque voy a hacer un señalamiento a proyecciones a futuro, al anterior, no anterior. No, vete a otra vez, adelántalo. Ahí, ¿está bien? A ver, continúe y ahorita al final hago las observaciones. Bueno, se ha concluido el examen profesional la presentación de Rodrigo Padilla. A continuación vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Va a comenzar mi vocal Diego Ramos, después mi secretaria Paulina y voy a cerrar yo. El público va a tener derecho a poder preguntar igual. El que tenga una pregunta levanta la mano y ya deliberaremos quién pregunta. ¿Ok? ¿Empieza? Buenos días, Rodrigo. Dos preguntas. La primera, mencionas que como un logro obtuviste el tener más jugadores al final de la temporada. La pregunta es, ¿cómo conseguiste? Bueno, ahí en el deportivo la mayoría de los equipos y de las personas se conocen porque la mayoría son de la colonia donde se encuentra el deportivo. Entonces, aparte de que el equipo en redes sociales, con volantes, con la difusión, fue que llegamos a más personas para que pudieran llegar al equipo. Entonces, esa creo yo que fue una de las cosas más importantes, ya que, como les mencioné, pues no tenía muchos, y varios de los que llegaron pues eran rezagados de otros equipos que ya no los querían, que no les daban juego, entonces se acercaban con nosotros y como veían que tenía más formalidad del equipo, que no era solamente ir a jugar cada fin de semana, que sí había entrenamientos, que había un proceso, fue que se empezaron a acercar con nosotros. Y mi segunda pregunta es, mencionaste en la misión que sobre todo ibas enfocado hacia el sector o hacia la colonia, que denominaste como un nivel socioeconómico bajo. ¿Bajo qué parámetro denominaste país bajo? Bueno, la mayoría de los de la colonia, pues, es una zona roja, que hay mucha violencia, hay mucha drogadicción. La colonia, bueno, yo soy perteneciente de ella, he vivido mucho tiempo ahí y sé que la mayoría de las personas que se encuentran ahí pues no tienen una calidad de vida digna. Es por eso que existe este problema de robos, de toda esta parte. Y bueno, aquí en el equipo pues no era
había costos, pero no costos tan elevados como lo pueden ser en algunas otras filiales. Entonces eso ayudaba a que el equipo tuviera ingresos, y ingresos me refiero en cuanto a personal, a personas, jugadores, no tanto por el lado económico, pero la gente pues de ahí, como les digo, no tiene una buena calidad de vida. La mayoría pues son, como se les llama, paracaidistas, pues que llegan ahí a la zona y se quedan a vivir. Entonces, pues eso es lo que me llevó a decir yo que la calidad de vida no es tan buena como se ve. Ok, sigue secretaria Paulina. Buenos días, Rodrigo. Entonces, Teniendo en cuenta los antecedentes que mencionas del equipo, ¿cuál consideras tú que fue un momento determinante para el equipo para que se desarrollara de manera futbolística? bueno, creo yo que la llegada del profesor Miguel, a pesar de que ya él se encontraba en el equipo, pues no solo lo veía como un equipo que nada más es llanero, que nada más va sábados y domingos a jugar y ya. Creo que él sí tenía la idea, en cuanto llegó, de crear algo más, de que no solo se jugara cada fin de semana. De hecho, él mismo lo decía en su eslogan, que en el barrio está el talento. Entonces, creo que con la llegada de él fue el punto donde todo cambió, y donde creo que la mayoría de los jóvenes que están ahí, fue donde fueron creciendo más. Creo que fue muy importante ahí su llegada, a pesar de que ya conocía a algunos de los jugadores, pues sí llegó hubo una evolución en cuanto a cómo era antes a cómo es ahora el equipo. Y en tu categoría, ¿qué mencionarías como que esto fue determinante para que el equipo avanzara? Creo yo que fue en el momento en el que, no es por yo ser egocéntrico o algo así, pero en cuanto yo llegué hubo un cambio, porque antes el profesor pues era él solo con todas las categorías. No, o sea que no tenía visión con ellos, no tenía no tenía esa atención sobre la categoría, sino pues tenía que estar en todas y tenía que estar atento a cada entrenamiento con todos. No había una atención buena. Entonces creo yo que en el momento que yo llegué con el equipo, pues todo cambió. Ok, yo tengo una pregunta. Mencionabas en tus metas cumplidas que fue ganar 5 partidos durante el torneo, pero a su vez tuviste una problemática que perdías muchos de esos partidos porque no te completabas. ¿A qué crees que se debe de que los jugadores no llegaban a los partidos, no iban a los entrenamientos? ¿Y cómo los motivarías a que fueran siempre a los partidos y siempre a los entrenamientos? Dadas las circunstancias de la colonia donde vives, que mencionas que hay vandalismo, drogadicción, muchas cosas malas que a lo mejor a los niños a cierta edad o un poquito más grandes los jalaría las malas amistades que tienen. ¿Cómo los motivarías a seguir yendo a jugar y a entrenar? Bueno, eso fue importante en el equipo. Cada entrenamiento y cada partido siempre hubo una unión por parte del equipo, por parte de los jugadores que estaban. Cada que se integraba alguien nuevo, se le unía. Siempre existieron entre el equipo muchas bromas, mucho compañerismo, y creo que esa fue una parte importante para que el equipo generara buenos resultados, a pesar de que había malos. Los jóvenes no se caían. Hubo un tiempo en el que sí pasaba eso, perdían, no sé, por default o perdían por goleada, pero creo yo que ese compañerismo y esa unión que hubo y que yo mantuve, porque de cierta manera siempre estuve motivándolos con actividades lúdicas, había veces que hacíamos salidas, había veces que hacíamos no un entrenamiento completo, hacíamos más juegos. Entonces creo yo que esa unión que se tuvo y compañerismo fue lo que
destacó más y que hiciera que los jóvenes quisieran ir cada entrenamiento, cada fin de semana a su partido. Entonces creo yo que esa parte de vente, vamos a entrenar porque hoy nos toca hacerle broma a tal o vamos a hacer tal cosa que nos gusta, creo que esa fue una parte importante para el equipo. Ok, tengo otra pregunta. No mencionaste qué tipo de macrociclo utilizaste en tu preparación. Hice un macrociclo tradicional, esto de acuerdo a las fases sensibles de los jóvenes, ya que todavía se encuentran en ellas a esta edad. Entonces, creo que el yo tener el macrociclo tradicional fue importante para el desarrollo, ya que pues algunos pues no tenían un nivel futbolístico como que alto, algunos eran muchos de iniciación, no tenían algunas habilidades, entonces creo yo que el macrociclo tradicional me ayudó. Bueno, el modelo tradicional. Ok. ¿Alguien del público que quiera hacer una pregunta? Ok. Se da por concluido la presentación del compañero de la ronda de preguntas. Puede salir un momento, por favor, para deliberar la calificación de sustentante. Gracias.